Hola chiquillas, hola chiquillos, estoy de vuelta. Eh, Soy la profesora Daniela Rodríguez. Sé que con el profesor Sergio vieron propiedades coligativas, así que en realidad lo que vamos a ver hoy día van a ser los cálculos. Así que el objetivo de esta clase va a ser calcular mediante el uso de fórmulas las propiedades coligativas. Para esto vamos a ver un ejemplo de cada una de las propiedades, vamos a ir paso a paso desarrollándolo. Y bueno, cuando les toque hacer a ustedes la tarea, cualquier duda me la hacen llegar. Entonces, un pequeño recuento de lo que ustedes ya vieron, que las propiedades coligativas son aquellas que dependen de la cantidad de soluto que se le va a agregar al solvente, ¿ya? Y vamos a formar esta solución. Las propiedades son elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, presión osmótica y presión de vapor. Entonces vamos a ver la primera, elevación del punto de ebullición. Aquí tenemos describida la fórmula que vamos a utilizar, en donde tenemos el delta, que es la diferencia de temperatura de ebullición, va a ser igual a la constante de ebullición, que está descrita en tabla y va a depender del solvente que nosotros vamos a utilizar, por la molalidad del soluto. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la temperatura de ebullición final de la solución de agua con sal, a la cual se le agregó 50 gramos de sal, o NaCl, en un litro de agua? Les puse la densidad. Ahora acuérdense que nosotros la mayoría de los datos que vamos a utilizar es con respecto al solvente. Acuérdense que nos interesa ver cómo van a variar estas temperaturas en el solvente cuando nosotros le agregamos algún tipo de soluto. Entonces tenemos la densidad, que no es específicamente 1, en realidad es 0,998. ¿Ya? Entonces, pero la puse aproximada porque en estos casos no va a variar mucho el resultado. Y es para que comprendan que, por lo general, cuando nosotros hablamos de un litro de agua, podemos también decir que es un kilo de agua, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos la masa molar del sodio y del cloro que nos van a servir. Lo que yo les recomiendo primero cuando vayan a hacer estos cálculos es ordenar los datos, que es como lo van a ver en el libro también. Entonces, ordenen todos los datos que les da el ejercicio que les describe y después vamos desarrollando las fórmulas. Tenemos la masa del soluto. Acuérdense que el soluto es lo que está en menor cantidad y el solvente es lo que está en mayor cantidad. Por lo tanto, el soluto en este caso sería la sal, que son 50 gramos. N, recuerden que son los moles y no lo sabemos, no nos da el ejercicio. Tenemos la masa del solvente, que si bien sale un litro de agua, acá pasa lo que les decía, la densidad nos sirve para pasar de litros o ml a gramos o a kilogramos, ahí es relativo. Pero como es uno, aproximadamente podríamos decir que un litro de agua es un kilo de agua. La constante de ebullición, en este caso del agua, que está descrita en tablas, como les había dicho, 0,52 grados Celsius, que si bien no lo puse en el ejercicio, pero es un dato que siempre les van a dar, a menos que les pidan calcular la constante. Y bueno, la temperatura de ebullición, si se fijan, tenemos dos temperaturas, pero la primera tiene un 0 arriba. Ese 0 es la temperatura del solvente puro, ¿ya? Sabemos que en condiciones normales el agua va a ebullir a 100 grados Celsius. Y por otro lado tenemos la temperatura de ebullición sin ese 0 arriba, que sería la temperatura de la solución, cuando ya nosotros le agregamos la sal, y es lo que nos pide el ejercicio al final. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, los datos que tenemos vendría siendo la constante de ebullición, pero no esta M. Esta M lo que representa es molalidad, que es un tipo de concentración y que la vamos a tener que calcular con los datos que están acá. Entonces, la molalidad, nosotros que se representa con una M minúscula, por eso está ahí, van a ser los mol de soluto dividido los kilogramos de solvente. Los kilogramos de solvente lo tenemos, dijimos que era 1, pero los mol de soluto es X, no lo sabemos. Entonces, tenemos que calcularlas. Para calcularlos, vamos a utilizar los gramos partido la masa molar. Por eso son importantes estos datos. Tenemos entonces 50 gramos y la masa molar, que es cloro y sodio, los vamos a sumar. Entonces 23 más 35 vamos a tener 58. Desarrollamos esta división y vamos a tener en total 0,86 mol de cloruro de sodio o sal.
Entonces ahora podemos volver a la anterior, que es la de la fórmula de la molalidad. Reemplazamos los datos, en el cual arriba van los mols que calculamos, 0,86 dividido el kilo de agua. Si lo dividimos por 1, nos va a dar el mismo resultado. Entonces van a ser 0,86 molal. ¿Ya? Ahora sí, tenemos la constante, tenemos la molalidad, por lo tanto podemos calcular el delta T de ebullición, o sea, la diferencia. Reemplazamos con los datos, tenemos que la constante de ebullición va a ser 0,52 grados Celsius partido molal por 0,86 molal. Si se fijan, esta M está en realidad como hacia abajo, está dividiendo. Entonces esta M este molal se va a eliminar con este molal que está multiplicando y nos va a quedar solo los grados Celsius. ¿Qué van a ser 0,45 grados Celsius? La diferencia de temperatura. Pero a nosotros no nos pide la diferencia de temperatura, lo que nos está pidiendo cuál va a ser la temperatura final de esta solución. Para eso desarrollamos este delta T, en el cual el delta T va a ser igual a la temperatura de ebullición, que es la que queremos saber, menos el delta T, una diferencia, el delta, la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, reemplazamos, acá tenemos el 0,45, que es lo que calculamos recién, menos los 100 grados Celsius, que es la temperatura que todos sabemos a la cual ebulle el agua. Para poder despejar esta temperatura, lo que tenemos que hacer es que este 100 que está restando va a pasar haciendo lo contrario hacia el otro lado, o sea, sumando. Y vamos a tener que sumar 100 grados Celsius más 0,45 grados Celsius, y eso va a ser igual a 100,45. Ahora, si se fijan, esta no es mucha diferencia porque estamos agregando un poquito de sal a 1 litro de agua, que igual es harto. Entonces, si nosotros le agregáramos más sal a este litro de agua, ¿qué creen que va a pasar con la temperatura? Bueno, como pueden ver y como dice el título, se va a elevar. Entonces, por eso es importante o es útil, por ejemplo, en el caso de las cocinas, cuando ustedes quieren cocinar fideos y le agregan sal al agua y después ponen los fideos, en vez de echar la sal al final, por ejemplo. Ahí lo que se están ahorrando son unos segundos, minutos de espera para poder comer, porque al aumentar la temperatura se va a cocer más rápido. Entonces, veamos la siguiente propiedad. En este caso vamos a ver la disminución del punto de congelación. Cuando obtengamos el resultado les voy a explicar más o menos qué significa. Entonces, si se fijan, es súper parecida a la fórmula anterior, solamente que en vez de ebullición va a tener una C de congelación. También va a tener una constante que va a estar dada según el solvente que vamos a utilizar y una concentración que en este caso va a ser la molalidad también. Entonces el ejercicio dice, calcula la temperatura final de la solución compuesta de 15 gramos de naftaleno, ahí está la fórmula, y 78 gramos de benceno. Como dato, vamos a tener la masa molar del naftaleno, la temperatura de congelación del benceno como solvente puro y la constante de congelación del benceno también, por ser el solvente. Entonces, de nuevo, ordenamos los datos, tenemos la masa de soluto, no sabemos los mol, y tenemos la masa del solvente, que está en gramos. Ojo, acuérdense que la molalidad para el solvente tiene que estar en kilogramos. Tenemos la constante de congelación, o crioscópica, que también se le llama, la temperatura de congelación del solvente puro y la temperatura de congelación de la solución, que es lo que queremos saber nosotros, que es más o menos parecido al ejercicio anterior. Entonces, tenemos la molalidad, pero ¿qué pasó? De nuevo no tenemos los moles, así que nos vamos a calcular los moles de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Tenemos los gramos que nos da el ejercicio, que son 15, y la masa molar, que son 128,2. Hacemos la división y nos va a dar 0,12, así que... pero acá pasó un punto importante, que no lo tenemos en kilogramos la masa del solvente, la tenemos en gramos. Entonces, para pasar de gramos a kilogramos tenemos que dividir por 1000. Acuérdense que 1 kilogramo son 1000 gramos, por eso es la división. Lo que nos va a dar 0,078 kilogramos. Por lo general, cuando hagan estos ejercicios, intenten no quedarse con más de 2 decimales. En este caso es importante, pero cuando vayan a tener los resultados, déjenlo siempre en 2 decimales y ojo que el segundo
Si el que tiene al lado es mayor, es de 5 hacia arriba, tienen que aproximarlo. De hecho, creo que este estaba aproximado. Bueno, entonces, tenemos los mol, tenemos los kilogramos y podemos aplicarlo en la fórmula. Tenemos 0,12 mol, que es lo que calculamos, y los 0,078 kilogramos de benceno que transformamos de gramo a kilogramo. Para hacer la división nos va a dar 1,54 molar. Entonces lo mismo, ya tenemos la K, la constante de congelación, y tenemos la molaridad, así que podemos reemplazar. Va a ser 5,12 con sus unidades por 1,54 y eso nos va a dar 7,88 grados Celsius. Acuérdense que esa es la diferencia, ¿ya? Todavía no llegamos al resultado final porque tiene el delta acá. Ya, describimos el delta, que va a ser la temperatura de congelación de la solución, que es lo que queremos saber, menos la temperatura de congelación del solvente puro, que en este caso es el benceno. Reemplazamos, que es la diferencia que calculamos anteriormente, va a ser igual a lo que queremos saber menos el 5,5 que nos da el ejercicio ese dato. ¿Ya? Acuérdense que es menos porque es un delta, los deltas son restas. Y vamos a obtener el resultado. Bueno, aquí lo que hicimos fue despejar la temperatura de congelación, igual que en el ejercicio anterior. Si estaba restando el 5,5, va a pasar al otro lado sumando. ¿Ya? O sea, aquí está positivo. Lo que pasa es que acuérdense que en el caso de la suma y de la multiplicación, el orden no afecta al producto. Ya. Y obtenemos como resultado 13,38. En este caso sí que se nota la diferencia. Acuérdense que cuando hablamos de la disminución del punto de congelación, quiere decir que inicialmente el benceno se congelaba a los 5,5 grados. ¿Ya? En este caso se va a congelar o descongelar a los 13,38. Entonces va a ser más rápido, necesita menos temperatura. Luego tenemos la presión de vapor, en la cual vamos a tener la presión parcial, la presión de A, esa va a ser la presión de vapor, que va a ser la presión parcial que tiene generalmente por la fracción molar. ¿Ya? Eso depende, la fracción molar la vamos a ver y viene desde desde los moles que tengan en total. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces el ejercicio nos dice que a 1 litro de agua se le van a agregar 500 gramos de fructosa, que es un tipo de azúcar natural que se encuentra por lo general en las frutas, por eso es fructosa. Dice, calcula en cuánto varía la presión de vapor de la disolución respecto al agua pura a 20 grados Celsius. Relaciona esta disminución de la presión de vapor con las interacciones soluto-disolvente. Ya, aquí tenemos los datos, que la presión del agua a 20 grados Celsius va a ser de 0,023 atmósferas y la masa molar de la fructosa es de 180,16. Y también anoté la masa molar del agua porque como vamos a utilizar los moles de ambos, necesitamos la masa molar de ambos. Entonces acá tenemos los datos, la masa del soluto, que son los 500 gramos de fructosa, el N en el soluto no lo sabemos, acá está la fracción molar. Por lo general, cuando tengamos fracción molar de A o B, A suele ser el solvente y B suele ser el soluto, ¿ya? Porque al final, como vimos anteriormente, lo que nos interesa ver es el cambio del solvente de cuando está solo, purito, a cuando nosotros le agregamos un soluto. Por eso él va a ser el A, porque es lo que a nosotros nos interesa estudiar, o por lo menos lo que interesa estudiar en las propiedades coligativas. Tenemos la masa del solvente, que es 1 kilogramo. Sí, porque acá dice a 1 litro de agua, ¿ya? Acuérdense que pasaba igual que en lo anterior, que nosotros podríamos decir aproximadamente que 1 litro de agua es 1 kilogramo. Los moles de solvente tampoco lo sabemos. La fracción molar de A, que es del solvente, tampoco. La presión de PA sí la sabemos, es 0,023, ¿ya? Ahí me faltó anotarla. Pero bueno, lo vamos a ver en los resultados y después se la anoto. Y finalmente la presión de A antes de esta fracción, eso es lo que no sabemos, la presión de vapor al final. Veamos entonces, lo primero que tenemos que calcular son los moles.
porque es lo que necesitamos saber para la fracción molar, ya que la presión parcial de A nos la da el ejercicio, que está acá. 0,023, nos falta el XA. Para eso nosotros tenemos que calcular los moles de todo lo que esté relacionado, en este caso del agua y de la fructosa. La de A, acá tenemos, son 1000 gramos de agua, porque acuérdense que son gramos, no kilogramos. Entonces son 1000 gramos de agua dividido la masa molar, que eran 18. Entonces nos va a dar 55,5 moles de A. Veamos los moles de B. Tenemos 500 gramos de fructosa, y eso lo vamos a dividir por la masa molar, que es 180,16. ¿Ya? Eso también está aproximado por si acaso. Entonces, siempre acuérdense que los datos vamos a tener dos decimales y el segundo, si al lado tiene un 5 arriba de 5, lo aproximamos. Y nos va a dar una cantidad de moles de 2,78. Entonces, para calcular la fracción molar de A, lo que vamos a tener son los moles de A dividido la suma o los moles totales también que se le llama. En este caso son dos compuestos, por lo tanto sería los moles de A más los moles de B. Si fueran 3 compuestos serían los moles de A más los moles de B más los moles de C. ¿Ya? Según la cantidad. Si son más, se suman todos al final. Entonces, reemplacemos. Tenemos 55 moles de A y abajo vamos a tener la suma de los 55,5 más los 2,78. Y eso nos va a dar un total de 0,95. En el caso de la fracción molar, la suma de todas las fracciones molares, en este caso de A y de B, es igual a 1. Por lo tanto, no es necesario hacer todo este proceso para calcular la fracción molar de B, sino que al 0,95 le restamos a 1 y nos va a dar 0,05. ¿Ya? Si fueran, en el caso de que fueran 3 compuestos, ahí sí tendríamos que hacer todo este paso de nuevo. De los moles de B, en este caso, dividido los moles totales y así. Entonces, sabiendo la fracción molar de A, que es la que necesitamos para la fórmula, la aplicamos. Tenemos la presión de A va a ser igual a la presión parcial, que era lo que nos daba, 0,023, por la fracción molar de A, que calculamos que era 0,95. Y ahí está. Hacemos la multiplicación y ahí está el resultado. Entonces, si se fijan, en este caso la presión de vapor disminuyó, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Al final, en este caso, nuestro compuesto, que era el agua, que es nuestro solvente, ya no está solo, ya no está de forma pura generando esta presión, sino que ahora se va a combinar con con moléculas de fructosa y va a dejar de ser tanta presión porque se van a empezar a combinar. Acuérdense que la presión es cuando ustedes en una cajita, por ejemplo, tienen pelotas que se mueven de forma aleatoria. Suelo dar el ejemplo de, imagínense ustedes están en la sala de clase, están todos sentados y sacamos todas las mesas y empiezan a moverse, pero de forma aleatoria, no es como que ustedes deciden, se empiezan a mover y va a llegar un punto en que van a chocar con una pared. Ese choque en la pared es la presión. Entonces, si ustedes se están moviendo y, por ejemplo, nosotros incluimos a otro curso y se empiezan a mover, es más probable de que choquen entre ustedes y que choquen con la pared. Ahora, si están solamente su curso y sacamos a la mitad y se empiezan a mover, es menos probable de que choquen, por lo tanto la presión va a ser menor, ¿ya? La cantidad de choque en las paredes va a ser es la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, imagínense que son el agua y nosotros traemos a algunos de otros cursos, no sé, a los que tienen pololos en otros cursos, y van a entrar a la sala, los que están pololeando, no sé, pues se van a querer sentar y conversar o hacer lo que sea que quieran hacer dentro de una sala, y los demás se van a seguir moviendo. Por lo tanto, ya no van a tener la misma cantidad de moléculas disponibles para estos choques. Por eso la presión tiende a disminuir cuando nosotros vamos agregando soluto a este solvente puro. Y finalmente tenemos la presión osmótica. Ahí está la fórmula, que el pi en este caso se utiliza para representar la presión osmótica. Va a ser igual al R, que también es una constante, que va a estar dada, que es la constante de los gases, 0,082, y T, que va a ser la temperatura. Entonces dice, la solución de glucosa formada por 27 gramos de glucosa. Acuérdense que cuando hablamos de solución no está la glucosa sola.
y está junto con 500 ml de agua. Se usa para inyección intravenosa ya que tiene presión sanguínea cercana. ¿Cuál es la presión osmótica en atmósfera de dicha solución a 37 grados Celsius? Entonces tenemos que aplicar esto mismo. Veamos los datos. Tenemos masa de soluto, que son 27 gramos. Moles de soluto no los tenemos que calcular. Tenemos el volumen, que nos dan 500 ml. De ahí les voy a explicar por qué está ese 1000. Tenemos el R, que es la constante, que no va a cambiar. Creo que esa varía según la temperatura. Y tenemos la temperatura, que son 37 grados Celsius. Lo que nos está pidiendo es la presión osmótica, por lo tanto queremos saber pi. Ya, no pi como 3,14, sino que en este caso está como representando la presión osmótica. ¿Ya? No tiene nada que ver con el 3,14, eso es otra cosa. Entonces, en este caso, esta C de concentración que está acá, ya no va a ser molalidad, sino que va a ser molaridad. La única diferencia es que ya no vamos a ver el solvente en kilogramos, sino que lo vamos a ver en litros. ¿Ya? Esto es lo que nos lleva a que esté dividido por 1000. Si se fijan, está en ml y pasaba algo relacionado con el ejercicio, no me acuerdo si era el anterior o el de más atrás, que nosotros lo teníamos en gramos y queríamos pasarlo a kilogramos, por lo tanto dividimos por 1000. Este es lo mismo, lo tenemos en ml y queremos pasarlo a litros, por eso está dividido por 1000. ¿Ya? Bueno, acá necesitamos los moles de soluto, así que de nuevo, tenemos gramos partido mm, o masa molar. Gramos de soluto tenemos 27 y tenemos la masa molar de la glucosa, que es 180,16 gramos mol. Entonces hacemos la división y nos va a dar 0,15. ¿Ya? Bueno, aquí ya hicimos la división, sabemos que nos va a dar 0,5 litros, ¿ya? 500 dividido 1000. Y ponemos los moles que recién calculamos, 0,15, y eso va a ser igual a 0,3 molar. ¿Ya? En este caso se representa con una M mayúscula. La molaridad se representaba con una M minúscula. Entonces, ahora tenemos el R, tenemos la concentración y tenemos la temperatura. Pero ojo con la temperatura. En este caso, ya no estamos trabajando con grados Celsius. ¿Ya? Estamos trabajando con Kelvin. Entonces, para nosotros pasar de grados Celsius a Kelvin, lo que se hace es simplemente sumar 273 más los grados Celsius. En este caso, 37. Entonces, tenemos la fórmula y reemplazamos. Tenemos el R, que es 0,082 atmósferas por litro partido mol Kelvin, por la concentración que calculamos, que es 0,3 molar, por los 310 Kelvin, que era la suma de los 273 más 37 grados Celsius. ¿Ya? Hacemos esta multiplicación y nos va a dar que la presión osmótica es de 7,63 atmósferas. Y ¿qué más le iba a comentar? Bueno, chiquillos, si pueden, chiquillas, si pueden, intenten acostumbrarse a hacer esto con calculadora científica, ¿ya? En especial a los que quieran seguir como en el área de ciencias, matemáticas o lo que sea que vaya a ocupar calculadora, les va a servir un montón ir practicando con esto. Si lo van a hacer con teléfono, asegúrense de poner bien los números, poner bien las comas, para que no les vaya a dar mal. Y bueno, ahí nos vamos a ver. Cualquier consulta, ahí está mi correo, es de rodriguez@cmsh.maristas.cl, ¿ya? Así que ahí quedo atenta a cualquier cosa y nos vemos en la próxima clase.